Esta es la cuestión. ¿Qué había en Asturias en 722, en el año de Covadonga? Es la cuestión de cuestiones. Pero sabemos que la Reconquista empieza en Asturias, que allí se forma un primer núcleo político de resistencia al Islam. Pero, ¿qué había exactamente en Asturias en aquel momento? ¿Quiénes eran aquellos rebeldes cristianos? ¿Eran hispanogodos refractarios al nuevo poder? ¿Eran pobladores autóctonos, más o menos indómitos y salvajes? ¿Cuál era su territorio? ¿Y por qué todo aquello ocurrió exactamente en Asturias y no en cualquier otro lugar del norte de la península? ¿En nombre de qué se levantó aquella gente contra los moros? Y bueno, y mientras tanto, ¿qué hacían los gallegos o los cántabros? Bueno, todas estas preguntas tienen interés porque nos sitúan en el meollo mismo de lo que podríamos llamar el problemilla histórico, es decir, ese tipo de cuestiones secundarias que, sin embargo, terminan complicando cualquier explicación general. Además, como las fuentes directas son fragmentarias, parciales o incompletas, la cuestión se ha prestado a todo tipo de fantásticas fabulaciones. Vamos a tratar de poner las cosas en su sitio. Hasta hace medio siglo, más o menos, la versión más extendida sobre el inicio de la Reconquista ofrecía una interpretación de tipo nacionalista español, que era bastante discutible. Con España ocupada por el invasor, los últimos godos se levantan en Asturias y enarbolan la bandera de la independencia nacional hasta recuperar el reino perdido. Esto es hermoso, literariamente hablando, pero es obvio que se trata de una reconstrucción a posteriori porque en el siglo VIII existía Hispania, el reino godo de Toledo, pero no había una conciencia de unidad nacional, ni los que se levantaron fueron propiamente los últimos godos, ni probablemente tenían una idea muy clara de qué recuperar, salvo su libertad. O sea que la versión, digamos, tradicional es una distorsión del pasado con conceptos presentes. Ahora bien, de ahí hemos saltado en fechas más recientes a otras versiones cada vez más descabelladas. Por ejemplo, hay quien ha extendido la especie de que Asturias era una suerte de vestigio prerromano y precristiano, independiente de la España goda, que a partir de Covadonga no es que recogiera la herencia del reino visigodo, sino que construyó una realidad política completamente nueva, sin vínculos con nada que hubiera existido anteriormente en este suelo. En la misma onda fantástica se ha ventilado la idea de que Pelayo no era un guerrero hispano-godo, sino un caudillo tribal astur e incluso, forzando la máquina de la imaginación, un musulmán de Córdoba y hasta un caballero céltico de la Britonia. Fantasía, mala fe, ignorancia, manipulación política, de todo un poco, tal vez. La verdad es que de aquella Asturias y de aquel Pelayo sabemos lo que nos dicen las crónicas, que no es mucho. Y es verdad también que las crónicas contienen elementos probablemente fantásticos y legendarios. Ahora bien, esto no nos autoriza a inventar hoy explicaciones más fantásticas todavía. Aquí vamos a intentar explicar qué pudo suceder realmente y cómo ocurrió, por qué fue en Asturias y no en otro lugar, y quiénes fueron los protagonistas del levantamiento contra el poder moro. De entrada aclaremos una cosa, y es que es absurdo pretender que los astures se hubieran mantenido al margen de los movimientos que vivió Hispania desde la época romana. Los astures, como los cántabros, eran un pueblo, o más bien un conjunto de pueblos de origen céltico o protocéltico, es decir, anteriores a los celtas históricos, indoeuropeos en cualquier caso, un conjunto de pueblos, digo, mezclado con elementos autóctonos cuya identidad no conocemos bien, aunque debían de estar emparentados con los otros pueblos que encontramos en la fachada atlántica antes de que los indoeuropeos llegaran por aquí. Cuando llegan los romanos, hacia el primer siglo antes de Cristo, estos astures formaban un conjunto no organizado de tribus y clanes que se dedicaba fundamentalmente a la ganadería. Sabemos que los astures, como los cántabros y los vascones, no fueron particularmente proclives a dejarse romanizar, pero sabemos también que conocieron un cierto nivel de romanización. Más primario, desde luego, que el de los valles del Ebro, el valle del Guadalquivir, el valle del Tajo, porque el territorio era más áspero y también interesaba menos al conquistador, pero romanización al fin y al cabo.
Y del mismo modo sabemos, porque hay vestigios arqueológicos suficientes, lápidas por ejemplo, que no dejó de haber movimientos de población desde el norte de la cordillera cantábrica hacia el sur, o sea, hacia el Valle del Duero. Hacia el final del imperio, cuando el caos adueña de Roma, vuelve a afianzarse en estos territorios una organización de tipo tribal que nunca había llegado a desaparecer, y cuando se establezca la corona visigoda en Hispania, cuya capacidad de control político era muy inferior a la del Imperio Romano, el norte de la península se fragmentará. El área que ocupaban los vascones quedará fuera del control godo. En Cantabria habrá zonas gobernadas por la aristocracia hispanogoda y otras sin más orden que el que impongan las tribus locales. En Asturias, por lo que sabemos, habrá áreas controladas por la aristocracia hispanogoda, sobre todo en las llanuras, al lado de extensas zonas donde el dominio corresponde a los clanes tribales de las montañas. Podemos conjeturar que el entendimiento entre unos y otros no sería siempre fácil, pero el hecho es que las crónicas no nos han legado noticia de enfrentamientos significativos. Hay que repetir algo fundamental para entender este periodo de la historia, y es que en estos siglos el control político no consiste en ocupar un territorio, promulgar unas leyes, poner unos jefes, hacer un censo y administrar al conjunto de la población. No, todo era mucho más sencillo, es decir, se implantaba una guarnición en un punto estratégico, se le encomendaba su cuidado a un gobernador y a la población de la zona se le exigían ciertos tributos, apenas alterando el orden preexistente. Esto quiere decir que no podemos pensar en una división administrativa al estilo romano y mucho menos al estilo moderno. En realidad, la única división administrativa del territorio que había en aquel momento era la que había establecido la Iglesia con fines pastorales. Por eso eran tan importantes los obispos y sus concilios, que permitieron a los reyes godos conocer la realidad del territorio que pisaban. Por uno de esos concilios sabemos que Asturias, que antes no había tenido entidad propia como territorio, hacia el siglo VIII ya tenía la consideración de provincia. Como sabemos que en esa provincia había tierras regidas por hispanogodos, no es descabellado pensar que uno de los terratenientes fuera el duque Fabila, el padre de Pelayo, y que éste creciera como un hijo de la pequeña nobleza rural y militar. Eso explicaría que después Pelayo, cuando fue expulsado de Toledo por el rey Bitiza, pudiera acudir a tierras asturianas buscando refugio entre sus familiares, es decir, entre los amigos y clientes de su padre. Es posible, aunque indemostrable, que conociera a su mujer, Gaudiosa, comerciando con caballos en Liébana, según asevera cierta tradición, y en todo caso así sería plenamente lógico que una vez derrotado Rodrigo en Guadalete y amenazada Toledo por los musulmanes, Pelayo no se dirigiera hacia Narbona como hicieron muchos guerreros hispanogodos, sino precisamente hacia Asturias. Todo esto, que hay que repetirlo, no es certidumbre, sino conjetura. Sin embargo, da bastante sentido a lo que luego van a contar las crónicas sobre las posesiones que tenía Pelayo en Siero y en Piloña, por ejemplo. Explica también que el gobernador moro Munuza quisiera incorporar a su harén a la hermana de Pelayo, Aldosindac, porque era una forma de emparentar con los dueños de la tierra. Explica que Pelayo pudiera ser elegido rey o líder o caudillo por los pobladores de aquella Asturias, y sobre todo explica que la rebeldía de Pelayo fuera secundada por los clanes tribales de las montañas, que podían reconocer en él a uno de los suyos. ¿Y por qué se levantaron aquellos astures junto a Pelayo contra el poder musulmán? Todo apunta a que la causa de la sublevación fue la exigencia mora de que los asturianos tributaran con impuestos y con rehenes. No debían de estar muy acostumbrados aquellos asturianos a la presencia del recaudador después de la escasa presión de la corona goda sobre sus haciendas. Si además se trataba de un recaudador visiblemente extranjero, las razones para la rebeldía aumentaban. Y no solo los astures reaccionaron así. En Cantabria, el duque Pedro, un hispanogodo, apoya a Pelayo y secunda la sublevación. Por eso Pelayo se hizo fuerte en Covadonga, en el área oriental de los picos de Europa, junto a las montañas cántabras, y no en otras zonas montañosas de la cordillera. Y después de la batalla con los moros en fuga, lo que Pelayo tiene en las manos no es propiamente un reino. Es más bien un conglomerado de territorios sin organización
sin estructura política digna de ese nombre y sin más elemento de cohesión que la voluntad de no someterse a un poder extranjero. Pelayo, instalado en su modesta corte de Cangas de Onís, podía sentirse heredero de la vieja corona goda, o quizá no, eso no lo podemos saber, pero objetivamente representaba la prolongación de la vieja legitimidad romana, goda y cristiana. Y hay que suponer que no faltarían cerca de él monjes y sacerdotes para explicárselo. En todo caso, esa construcción del reino va a ser la tarea de la generación posterior. Así nos situamos en Asturias en el año 722. Un puñado de nuestros antepasados se encuentra dueño de un territorio al que hay que dar forma. Unos son terratenientes de origen godo, otros son campesinos, otros son montañeses que comparecen con sus clanes y sus familias. Desde el principio, o quizá poco a poco, no lo podemos saber, todos se reconocieron en la cruz y en la oposición al poder islámico. Y así empezó la portentosa aventura de la Reconquista, que es lo que estamos contando aquí. Las crónicas no nos han legado noticia de enfrentamientos significativos. Hay que repetir algo fundamental para entender este periodo de la historia, y es que en estos siglos el control político no consiste en ocupar un territorio, promulgar unas leyes, poner unos jefes, hacer un censo y administrar al conjunto de la población. No, todo era mucho más sencillo, es decir, se implantaba una guarnición en un punto estratégico, se le encomendaba su cuidado a un gobernador y a la población de la zona se le exigían ciertos tributos, apenas alterando el orden preexistente. Esto quiere decir que no podemos pensar en una división administrativa al estilo romano y mucho menos al estilo moderno. En realidad, la única división administrativa del territorio que había en aquel momento era la que había establecido la Iglesia con fines pastorales. Por eso eran tan importantes los obispos y sus concilios, que permitieron a los reyes godos conocer la realidad del territorio que pisaban. Por uno de esos concilios sabemos que Asturias, que antes no había tenido entidad propia como territorio, hacia el siglo VIII ya tenía la consideración de provincia. Como sabemos que en esa provincia había tierras regidas por hispanogodos, no es descabellado pensar que uno de los terratenientes fuera el duque Fabila, el padre de Pelayo, y que éste creciera como un hijo de la pequeña nobleza rural y militar. Eso explicaría que después Pelayo, cuando fue expulsado de Toledo por el rey Bitiza, pudiera acudir a tierras asturianas buscando refugio entre sus familiares, es decir, entre los amigos y clientes de su padre. Es posible, aunque indemostrable, que conociera a su mujer, Gaudiosa, comerciando con caballos en Liébana, según asevera cierta tradición, y en todo caso así sería plenamente lógico que una vez derrotado Rodrigo en Guadalete y amenazada Toledo por los musulmanes, Pelayo no se dirigiera hacia Narbona como hicieron muchos guerreros hispanogodos, sino precisamente hacia Asturias. Todo esto, que hay que repetirlo, no es certidumbre, sino conjetura. Sin embargo, da bastante sentido a lo que luego van a contar las crónicas sobre las posesiones que tenía Pelayo en Siero y en Piloña, por ejemplo. Explica también que el gobernador moro Munuza quisiera incorporar a su harén a la hermana de Pelayo, Aldosindac, porque era una forma de emparentar con los dueños de la tierra. Explica que Pelayo pudiera ser elegido rey o líder o caudillo por los pobladores de aquella Asturias y, sobre todo, explica que la rebeldía de Pelayo fuera secundada por los clanes tribales de la...
Esta es la cuestión. ¿Qué había en Asturias en 722, en el año de Covadonga? Es la cuestión de cuestiones. Pero sabemos que la Reconquista empieza en Asturias, que allí se forma un primer núcleo político de resistencia al Islam. Pero, ¿qué había exactamente en Asturias en aquel momento? ¿Quiénes eran aquellos rebeldes cristianos? ¿Eran hispanogodos refractarios al nuevo poder? ¿Eran pobladores autóctonos, más o menos indómitos y salvajes? ¿Cuál era su territorio? ¿Y por qué todo aquello ocurrió exactamente en Asturias y no en cualquier otro lugar del norte de la península? ¿En nombre de qué se levantó aquella gente contra los moros? Y bueno, y mientras tanto, ¿qué hacían los gallegos o los cántabros? Bueno, todas estas preguntas tienen interés porque nos sitúan en el meollo mismo de lo que podríamos llamar el problemilla histórico, es decir, ese tipo de cuestiones secundarias que, sin embargo, terminan complicando cualquier explicación general. Además, como las fuentes directas son fragmentarias, parciales o incompletas, la cuestión se ha prestado a todo tipo de fantásticas fabulaciones. Vamos a tratar de poner las cosas en su sitio. Hasta hace medio siglo, más o menos, la versión más extendida sobre el inicio de la Reconquista ofrecía una interpretación de tipo nacionalista español, que era bastante discutible. Con España ocupada por el invasor, los últimos godos se levantan en Asturias y enarbolan la bandera de la independencia nacional hasta recuperar el reino perdido. Esto es hermoso, literariamente hablando, pero es obvio que se trata de una reconstrucción a posteriori porque en el siglo VIII existía Hispania, el reino godo de Toledo, pero no había una conciencia de unidad nacional, ni los que se levantaron fueron propiamente los últimos godos, ni probablemente tenían una idea muy clara de qué recuperar, salvo su libertad. O sea que la versión, digamos, tradicional es una distorsión del pasado con conceptos presentes. Ahora bien, de ahí hemos saltado en fechas más recientes a otras versiones cada vez más descabelladas. Por ejemplo, hay quien ha extendido la especie de que Asturias era una suerte de vestigio prerromano y precristiano, independiente de la España goda, que a partir de Covadonga no es que recogiera la herencia del reino visigodo, sino que construyó una realidad política completamente nueva, sin vínculos con nada que hubiera existido anteriormente en este suelo. En la misma onda fantástica se ha ventilado la idea de que Pelayo no era un guerrero hispano-godo, sino un caudillo tribal astur e incluso, forzando la máquina de la imaginación, un musulmán de Córdoba y hasta un caballero céltico de la Britonia. Es la cuestión de cuestiones, pero sabemos que la Reconquista empieza en Asturias, que allí se forma un primer núcleo político de resistencia al Islam. Pero, ¿qué había exactamente en Asturias en aquel momento? ¿Quiénes eran aquellos rebeldes cristianos? ¿Eran hispanogodos refractarios al nuevo poder? ¿Eran pobladores autóctonos, más o menos indómitos y salvajes? ¿Cuál era su territorio? ¿Y por qué todo aquello ocurrió exactamente en Asturias y no en cualquier otro lugar del norte de la península? ¿En nombre de qué se levantó aquella gente contra los moros? Y bueno, y mientras tanto, ¿qué hacían los gallegos o los cántabros? Bueno, todas estas preguntas tienen interés porque nos sitúan en el meollo mismo de lo que podríamos llamar el problemilla histórico, es decir, ese tipo de cuestiones secundarias que, sin embargo, terminan complicando cualquier explicación general. Además, como las fuentes directas son fragmentarias, parciales o incompletas, la cuestión se ha prestado a todo tipo de fantásticas fabulaciones. Vamos a tratar de poner las cosas en su sitio. Hasta hace medio siglo, más o menos, la versión más extendida sobre el inicio de la Reconquista ofrecía una interpretación de tipo nacionalista español, que era bastante discutible. Con España ocupada por el invasor, los últimos godos se levantan en Asturias y enarbolan la bandera de la independencia nacional hasta recuperar el reino perdido. Esto es hermoso, literariamente hablando, pero es obvio que se trata de una reconstrucción a posteriori porque en el siglo VIII existía Hispania, el reino godo de Toledo, pero no había una conciencia de unidad nacional,
ni los que se levantaron fueron propiamente los últimos godos, ni probablemente tenían una idea muy clara de qué recuperar, salvo su libertad. O sea que la versión, digamos, tradicional es una distorsión del pasado con conceptos presentes. Ahora bien, de ahí hemos saltado en fechas más recientes a otras versiones cada vez más descabelladas. Por ejemplo, hay quien ha extendido la especie de que Asturias era una suerte de vestigio prerromano y precristiano, independiente de la España goda, que a partir de Covadonga no es que recogiera la herencia del reino visigodo, sino que construyó una realidad política completamente nueva, sin vínculos con nada que hubiera existido anteriormente en este suelo. En la misma onda fantástica se ha ventilado la idea de que Pelayo no era un guerrero hispano-godo, sino un caudillo tribal astur e incluso, forzando a la máquina de la imaginación, un musulmán de Córdoba y hasta un caballero céltico de la Britonia. Fantasía, mala fe, ignorancia, manipulación política, de todo un poco, tal vez. La verdad es que de aquella Asturias y de aquel Pelayo sabemos lo que nos dicen las crónicas, que no es mucho. Y es verdad también que las crónicas contienen elementos probablemente fantásticos